Vamos a estudiar versículo por versículo con el favor del Señor, desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Vamos a tratar de recorrer todos esos pasajes, porque pues tratan de un solo tema. Esta vendría siendo como la continuación de lo que hablábamos el mes pasado. Sin embargo, pues el mes pasado, aunque hablamos de la lengua, nos enfocamos más que todo en lo que es la enseñanza. Oremos. Padre, que tu palabra viva y eficaz cumple el propósito para el cual fue preparada y en esta tarde será lanzada, Señor, en cada vida y en cada corazón de los que estamos presentes. Mira, Señor, que tu palabra habla de forma muy clara y fuerte sobre la lengua, este pequeño miembro que tenemos todos nosotros en nuestro cuerpo, que se jacta de grande maldad y que nos contamina todo nuestro cuerpo. Te rogamos, Señor, que por medio de esta palabra nos ilumines, nos reprendas nuestras ligerezas, mentiras, falsos testimonios, calumnias, truhanerías, palabras corrompidas, palabras obscenas y tantas otras cosas que salen de esta boca, Señor, que maldicen a las personas que fueron creadas a tu imagen y todavía se atreven también a bendecirte a ti. Te rogamos hoy que tu palabra nos corrija, nos instruya, pero que también nos enseñes a tener templanza, a tener dominio propio, a aprender a refrenar, Señor, o por lo menos a tratar de no ofender tanto con ese miembro, Señor, que tenemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, eso te lo pedimos en el nombre de Jesús y clamamos porque tu buen Espíritu sea el que nos instruya y que use mis palabras para que nos edifique a todos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proviene bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De pronto lo más famoso es cuando dice que de una sola fuente no sale agua dulce y agua salada, no es como lo más famoso. Sin embargo, hermanos,
Pues Santiago, como en el versículo primero, él estaba dando un consejo a la iglesia de que los miembros, no todos los miembros podían ser pastores, ni todos los que quisieran ser pastores o maestros podían llegar a serlos. Entonces, uno de los argumentos que Santiago da es que todos ofendemos muchas veces y los maestros usan más la lengua que los demás. Así que los maestros estamos con más posibilidades de ofender que los demás hermanos. Entonces Santiago continúa con ese tema, ese asunto acerca de la lengua, y empieza a explicarnos por qué es que ofendemos tanto y por qué es que ese miembro es tan malo. ¿A quién está dirigido el discurso? Versículo 1 dice: hermanos míos, ¿cierto? Le está hablando a la iglesia y lo confirma aún más, dice en el versículo 10, hermanos míos. Versículo 12 dice, hermanos míos, ¿sí? Él les dice míos, porque está hablando con mucha franqueza, pero también con mucha preocupación y cariño, porque este tema, hermanos, es un tema vigente, es un tema que ha dañado las relaciones interpersonales de la iglesia. En el versículo 2, él empieza diciendo algo que pues la verdad es que es sarcástico, no vamos a tomarlo literal. Dice: todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende, es perfecto. Hermanos, la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que efectivamente no existe nadie que sea perfecto. Entonces, cuando Santiago está diciendo eso, si hay alguien que no ofende con sus palabras, es perfecto. Está hablando sarcásticamente, hermanos. Santiago mismo se mete, él como el pastor y maestro de la iglesia de Jerusalén, él les dice a los hermanos aspirantes a pastores, les dice: todos ofendemos, nosotros también. Santiago, ya vimos, hermanos, que era el hermano de Jesús, hijo de José y María. Había visto a Cristo resucitado. Era el líder de los 12 apóstoles. Era el guía, casi el guía, hermanos, humano de la iglesia de Jerusalén, del apóstol Pablo. Era una persona súper importante humanamente hablando. Y aún así él dice: todos ofendemos a veces. No, hermanos, dice muchas veces. Muchas. Más de las que quisiéramos reconocer. Y más de las que quisiéramos ver. Porque es que muchas veces, hermanos, decimos cosas y a veces es sin la intención de ofender, pero se ofende. Porque todos ofendemos muchas. O sea, llega un punto en el que ya ni nos damos cuenta y perdemos el conteo de las ofensas que somos capaces de provocar. ¿Con qué? Con nuestra lengua. ¿Sí? Entonces dice: si alguno no ofende, es perfecto. O sea, no existe. No hay nadie que pueda decir: yo nunca ofendo, yo no ofendo a nadie. Y si se ofendió, pues de malas. Así hablan los impíos. Nosotros como cristianos, y nosotros también, los pastores y maestros, también reconocemos que ofendemos muchas veces. Una persona que diga que no ofende, o que si ofende de malas, como son expresiones populares de aquí, pues esa persona no conoce a Dios, el amor de Dios no ha germinado en su vida, y es una persona insolente que su lengua sigue inflamada por el infierno. Aquí la Escritura dice: si esa persona no ofende, entonces es perfecta. Y si es perfecta, entonces será capaz de refrenar también todo el cuerpo. Pues claro, hermanos, si hay alguien que sea capaz de dominar la lengua al 100%, ya no tiene problemas. Ya es capaz de pensar siempre antes de hablar. Usted sabe, hermanos, que hay personas que quizá estamos más pendientes de qué es lo que hablamos y pensamos antes de decir las cosas. Pero aún así, Santiago, ¿qué dice? Todos ofendemos muchas veces.
Entonces, como nadie es perfecto, nadie puede afirmar que nunca ofende con lo que dice. ¿Sí? Si alguien se atreve a decir que es capaz de dominar la lengua, en otras palabras lo que está diciendo es: yo ya vencí todas las obras de mi carne. Impresionante. Sería una persona que fue capaz de vencer el pecado remanente. Fue una persona capaz de estar en vida, haber matado al viejo hombre. Hermanos, la Escritura nos enseña que eso no es posible mientras estemos en este cuerpo miserable de muerte. Este cuerpo ofensivo, impulsivo y lleno de corrupción e impulsos malvados. Si alguien dice que no ofende con su lengua, está diciendo yo sí soy santo, yo sí logré vencer todos mis pecados, ya no tengo obras de la carne y ya soy perfecto. Hermanos, ¿quién habla así? Ningún cristiano. Una persona gnóstica dirá eso y eso. Un hereje o un hijo del diablo, sencillamente. En cambio, nosotros como hijos de Dios reconocemos nuestras fallas y sabemos, hermanos, que más allá de lo que quisiéramos reconocer, hemos sido ofensivos. Entonces, mientras tengamos el pecado remanente, los rezagos del viejo hombre en nuestras vidas, seguiremos luchando sin descanso con nuestros impulsos hasta el día en que muramos. Entre la lista de los impulsos que tenemos, no solamente está la lascivia, la lujuria, las calumnias, las mentiras, la ira, el pleito, las herejías. No solamente está eso, también está, hermanos, la lengua. Entonces, todo ese montón de cosas que son propias de las obras de la carne, las tenemos, hermanos, en nuestros cuerpos. ¿Sí? La lengua, hermanos, nuestros corazones. Versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así los dirigimos. Miren, hermanos, que Santiago montaba a caballo. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que pues el medio de transporte por excelencia en este tiempo es el caballo. Y ustedes saben que los caballos son animales salvajes, son animales muy fuertes. Imagínense, hermano, una patada de un caballo. Antes de ser usado para la equitación, por ejemplo, el caballo tiene que ser preparado, tiene que ser domesticado, tiene que ser domado, tiene que ser enseñado, preparado. Hermanos, esa bestia salvaje impulsiva termina siendo un animal dócil que lo controla el ser humano. ¿Cómo? Con la brida, o le pega, ¿cierto? O hasta le habla al oído, o lo acaricia. Hermanos, es una bestia irracional y podemos dominarla. Santiago dice: los seres humanos hemos sido capaces de domar a los caballos. Somos capaces de dominar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad, esa autoridad. El hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza es esto, una de las cosas que significa que somos capaces, como dice Génesis 1:27, dice, sojuzgarlas, someterlas sobre las bestias, ¿sí? Las aves, los animales, en fin. Cuando Dios le dio autoridad a Adán sobre la creación, eso todavía lo tenemos nosotros, hermanos. Dios nos dio esa autoridad para dominar muchas cosas, animales irracionales y también nuestros propios inventos, las obras del ingenio humano, de la tecnología. Miremos, por ejemplo, hablando de los animales, Salmo 8.
6 dice: Yahvé, Señor nuestro, tú hiciste señorear sobre las obras de tus manos al ser humano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En otras palabras, hermanos, Dios nos dejó bajo nuestra autoridad y dominio los animales. Por eso el ser humano puede domesticar a un corcel salvaje y lo vuelve un caballo de equitación, de esos que hasta caminan, hermano, de una forma elegante, simétrica, dóciles. El ser humano puede domesticar un león para que entretenga a otros seres humanos en un circo. Hermanos, las bestias salvajes podemos dominarlas. Pero no solamente las bestias salvajes, como dice el versículo 3. En el versículo 7 se habla un poquito más de eso. Dice: toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido dominado por la naturaleza humana. ¿Sí? Santiago confirma ese tema. Pero no solamente eso, hermano. El versículo 4 dice: miren también las naves. En ese momento él se está refiriendo a los barcos del Imperio Romano, a los barcos donde llevaban a los presos, a los barcos donde llevaban los alimentos, donde llevaban mercancías. ¿Sí? Pero esa palabra nave, o esa expresión que Santiago usa ahí, podemos incluso traerla a los tiempos de hoy, en el sentido de que el ser humano no solamente controló antes animales, sino que todavía lo hace. Antes dominaba barcos y todavía lo hace. Y ya no solamente barcos, hermanos. Ahora hay naves que son enormes. Hay tripulaciones que se manejan, como dice Santiago, con un simple timón. Y son grandísimas, casi como una ciudad. Pensemos en los cruceros, en los aviones comerciales grandes, jumbo. En fin, hermanos, los seres humanos también podemos llegar a controlar las naves inmensas, a pesar de que hayan vientos terribles. Pensemos, el ser humano fue capaz de controlar un avión de toneladas de metal que vuele, e incluso por encima de tormentas o dentro de tormentas. ¿Sí? ¿Y cómo controla eso? Con un timón pequeño, hermanos, que no es ni la 10ª parte de toda la nave. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, somos capaces de controlar animales irracionales, somos capaces de controlar medios de transporte pesados, podemos hacer que los animales nos obedezcan, podemos hacer obras de ingenio, ¿sí? Y los controlamos con destreza, con inteligencia. Pero, hermanos, todavía la lengua no hemos sido capaces. Todo iba bonito, ¿cierto? Todo iba tan admirable, casi como un documental de las grandes proezas del ser humano. Oh, capaces de domesticar, capaces de construir, sí, pero tan incapaces e inútiles cuando nos enfrentamos a nuestros propios impulsos. Entonces es por eso, hermanos, en el versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Es de qué está hablando? Del timón. Pequeño, hermanos. Y dice Santiago, la lengua es un miembro que también es pequeño. Dice, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. Hermanos, el timón no se revela. El timón es un objeto inanimado que uno mueve y lo voltea o lo gira hacia donde la persona
le dé la gana dirigirlo. Pero hermanos, así también, o sea, la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas porque se burla de nosotros. Es como si se burlara de nosotros y nos dijera, no puede dominarme. Es como un miembro, hermanos, que hace parte de nuestra naturaleza caída, que es indomable, que es rebelde, que es traidor, malvado, destructor, que nos traiciona, hermanos, a nosotros mismos. Cuando una persona ha criado un caballo por muchos años, el caballo no se va a rebelar. La única manera que el caballo reaccione raro, rebelde, sería con un ruido muy estrepitoso o un susto muy tremendo que le da al animal, ¿cierto? Pero hermanos, la lengua sí nos traiciona con susto, sin susto, con ruido, sin ruido. Se nos revela casi todo el tiempo, y Santiago dice muchas veces. Muchas veces. ¿Quién lo dijo? Santiago. ¿A usted no le pasa eso? Pues si alguien dijera que no, es mejor que Santiago y que todos nosotros. El caso, hermanos, es que la lengua es un miembro muy pequeño, pero es como una bestia jactanciosa, o sea, es un animal arrogante, es como un animal arrogante, capaz de hacer daños incalculables. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, o sea, la compara con los animales que había estado hablando. O sea, él dice, así también la estaba comparando con el timón de la nave. Y en el versículo 8 dice, en el versículo 8, sí, no puede domar, o sea, la está comparando con el caballo que acabo de mencionar. Entonces, puede conducir y gobernarla y moverla hacia donde quiere la nave, pero con la lengua no. Puede domar al caballo, refrenarlo, pero con la lengua no. Dice en el 8, es un mal que no puede ser refrenado. Y como decía David, hermanos, en Salmos, la lengua está llena de veneno mortal. Impresionante, ¿cierto? Veneno. Él le agrega expresiones que hacen que sea más fuerte. Él no dice, y está llena de veneno. No, hermano, llega y dice, veneno mortal. O sea, un veneno que no tiene antídoto. Pero que conste, la lengua, aunque es un mal muy grande, es solamente un ejemplo, porque sabemos, hermanos, que nuestros miembros, todo nuestro ser está corrompido por el pecado. Sino que la lengua es el ejemplo por excelencia de que nuestros cuerpos y nuestras vidas todavía estamos viviendo en el pecado, a pesar de que fuimos redimidos por Cristo. Bueno, entonces ya nos puso el ejemplo de animales, de naves. Ahora nos pone un ejemplo, hermanos, que es también bastante interesante y muy práctico para lo que se está hablando. Vamos al versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, hermanos, Santiago pone el tercer ejemplo. Puso caballo, puso nave, ahora nos pone el ejemplo de un incendio. Imaginémonos, hermanos, esos bosques que salen en la televisión, o quizá usted sí los conozca, yo no. Esos bosques, hermanos, frondosos y grandes de kilómetros de selvas vírgenes. ¿Cómo se encienden, hermanos? ¿En qué momento es necesario llevar helicópteros profesionales, bomberos profesionales, para poder acabar con un incendio tan grande que se provocan en esos bosques? ¿Cómo empezó todo, hermanos? ¿Será que descendió fuego del cielo? ¿O alguien tenía un arma con ráfaga de fuego? ¿O un volcán, hermanos? ¿Cómo se provocó todo eso? Santiago dice, con un pequeño fuego.
Imaginémonos cuando dejan una fogata prendida o tiran un cigarrillo, ¿sí? Las gentes del mundo. Esas cosas pueden provocar un fuego, hermanos. La chispa provoca fuego. Una chispa es un fuego pequeño. Entonces Santiago está diciendo cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, el fuego, aunque sea pequeño, puede encender y acabar y volver cenizas un bosque que sea grande. Los incendios forestales, hermanos, no empiezan con ráfagas de fuego, con llamaradas altas. Empiezan con pequeños fuegos que se transforman en incendios incontrolables. Que cuando, hermanos, ya no se puede hacer nada, porque en estos años últimos han habido muchos de esos. Hasta las personas más escépticas se ponen a orar para que llueva. Porque ya no hay nada más que hacer. Que llueva es lo único que se puede pedir, clamar. Vamos a Proverbios 16:27. ¿Será, hermanos, que lo que Santiago está hablando es nuevo? Ya hemos comprobado bíblicamente que todo lo que Santiago habla no es nuevo, no lo está inventando él. Todos los discursos que Santiago da tienen bases bíblicas, porque Santiago es un pastor y maestro bíblico. Como miramos, a él le decían rabí, ¿se acuerdan? Rabino. Entonces lo que él está haciendo referencia es a Proverbios 16:27. Dice: el hombre perverso cava en busca del mal, en sus labios hay como una llama de fuego. El hombre perverso promueve contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por mal caminos. Cierra los ojos para pensar perversidades, mueve los labios, comete el mal. Hermanos, Salomón está hablando del hombre perverso, del hombre malo, pues Santiago va más allá y dice todos. ¿Ah, usted cree que eso no es para usted? Entonces, si no está incluido en eso, o sea, eso de Proverbios está muy fuerte. No, pues hermano, Santiago nos metió ahí, él también se metió. Estamos incluidos ahí porque la total depravación es universal. El hombre perverso con su boca puede cavar buscando el mal y en su boca hay como una llama de fuego, es decir, en otras palabras, todo ser humano es perverso, y por eso todo ser humano en su boca tiene llamas de fuego. Lo que pasa es que cuando se lee Proverbios, hermanos, parece que se estuviera hablando de un tipo de personas. El hombre perverso, el hombre malo, ¿sí? Entonces las personas dicen, yo no soy perverso, por lo tanto no es para mí. Hermanos, si el ser humano es perverso por naturaleza, tiene la maldad en su cuerpo, pues los pasajes de Proverbios nos incluyen a todos también. Y Santiago nos está comprobando que así es. Entonces, hay fuego en la boca, hermanos. De pronto podemos decir, de nuestra boca sale fuego, pero no llamarás tampoco. Pues sepa que con una chispita basta. O sea, hermanos, de nuestra boca si sale fuego, así sea chiquito o grande, pero quema, incendia. Vamos a Mateo 15, un versículo que usted ya conoce, pero como Santiago no habla cosas nuevas. 15:11. Dice: no lo que entra
entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, los fariseos le tenían mucho miedo a quedar inmundos, a quedar impuros. Entonces ellos antes de comer, ¿qué hacían? Se lavan las manos 7 veces. Hacen el ritual del lavamiento. Se lavaban para que cuando cogieran los alimentos eran puros. Porque si tienen las manos sucias y impuras, al tocar los alimentos se vuelven impuros. Entonces, si se vuelven impuros alimentos y comen, él se vuelve impuro. Eso es lo que ellos pensaban. Y Jesús los mira y dice, no, así no es. Lo que entra no es lo que contamina al hombre. O sea, no quiere decir, hermano, que lo que comemos no nos enferma. No, Jesús no está hablando de eso. Eso está diciendo es, nosotros no nos volvemos inmundos o impuros por lo que comemos. No, nos volvemos inmundos, impuros, es por lo que sale de la boca. Y como siempre, Jesús lo que él dice no se debe tomar literal. ¿Sí? No lo tomemos literal. Porque está hablando de las palabras, de lo que decimos. Entonces, ustedes se preocupan que con lo que comen pueden quedar impuros y no les importa hablar hiriendo a las personas o haciéndolas, catalogándolas, esta es buena, esta es mala, esta es inmunda, impura, este es un publicano, este es un leproso, este es un malvado, este es un perverso, yo soy bueno. Hermanos, es lo que sale de nuestras bocas lo que nos contamina, lo que nos contamina. Y Santiago habla dentro de esos mismos términos. Miremos versículo 6. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta, mire que está puesta. ¿Quién la puso ahí, hermanos? Dios. Está puesta, cuando fuimos creados, Dios la puso ahí. Está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué? Y contamina todo el cuerpo. Es lo que Cristo enseñó. Es lo que Cristo habló. O sea, hermanos, tras de que es indomable, tras de que se jacta, tras de que es un fuego que quema, hermanos, también es un miembro que nos vuelve impuros. Eso sí, hermanos. Ahora vamos a hablar acerca de... Ya hablamos del problema, eso es un problema universal, listo. Pero ahora hablemos desde la perspectiva de los cristianos que hemos sido redimidos, de los cristianos que estamos creciendo en gracia y conocimiento, de los cristianos que estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nosotros todavía seguimos siendo hombres perversos y malos? ¿Todavía nuestra boca es como llamaradas de fuego? Pues hermanos, nuestra naturaleza sí, pero nosotros tenemos una diferencia. Por eso Santiago les habla con cariño, le dice hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Dice, esto no debe ser así. ¿Y cómo es posible, Santiago, que usted me diga que no debe ser así si me está diciendo que no puedo hacer nada? O sea, usted me dice que es un mal que no puede ser refrenado, pero dice que no debe ser así. Hermanos, ¿qué significa eso? Que si somos hermanos míos, que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos una excepción a la regla. La regla es, el ser humano es perverso, y como es perverso, daña con lo que dice a las personas. Pero en los cristianos, eso no debe ser así. No es solamente un ideal, es una realidad. Pero ¿cómo así si él dijo que ofende muchas veces? Sí, pero esas veces no serán intencionales. Son muchas, siguen siendo muchas, pero ya no son intencionales. Antes, hermanos, no nos importaba dañar. Respondíamos y nos decían algo, decíamos doble, peor.
Si alguien hacía un chiste, hermanos, obsceno, nosotros respondíamos con otro igual. Si nos hablaban en términos grotescos, corrompidos y vulgares, hablábamos igual. Ya no, porque dice las Escrituras que nosotros, de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas, sino las que sean de edificación para los que nos escuchan. Entonces ahí, como lo dijo el de Proverbios, el hombre perverso tiene en su boca llama de fuego, sí. Y a su vez, solo una persona que es perversa es capaz de intencionalmente dañar con el fuego que sale de su boca. ¿Usted y yo ofendemos? Sí, mucho, pero no es adrede, es sin culpa. El 99%, hermanos, de los malentendidos de la iglesia son por cosas que no son intencionales. Y así debe ser. Pero sería bastante grotesco, bajo y perverso que sea intencional. Solamente una persona perversa le da rienda suelta al poder de la lengua. Ese tema está tan famoso, ¿no? El poder de la confesión positiva. El poder de declarar. ¿Sí? Y es que la Biblia dice que la boca tiene poder. Sí, sí. ¿Pero poder de qué? ¿Tiene poder de cambiar una situación? Claro que sí, si uno lo dice con fe, sí. Y cuando hubo huracanes, nadie declaró nada. Cuando hay terremotos, ¿por qué nadie declara algo? Si una sola persona puede declarar con su boca y que su boca tiene poder, ¿por qué uno solito? Uno entre millones de personas, uno solito, no lo declaró. Hermanos, esto no significa que la lengua tenga atribuciones metafísicas. No significa que las palabras tengan poder. Esa metafísica barata, hermanos, del budismo, del hinduismo, de la nueva era, que se metió en el lenguaje de los neopentecostales y que ahora es tan común en las iglesias, que no son bíblicas, le atribuyen poderes que la lengua no tiene. ¿Saben cuál es el poder de la lengua? Pues el que con tanta claridad Santiago está hablando. ¿Cuál es el poder de la lengua? El de dañar a la gente. ¿Cuál es el poder de la lengua? El de lastimar a las personas que tenemos al lado. ¿Cuál es el poder de la lengua? El de hacer que las personas cambien sus decisiones por lo que decimos. Hacer que los negocios se trunquen. ¿Cuál es el poder de la lengua? Eso, hermanos, ofender. Provoca pleitos, desencadena conflictos bélicos. Incluso, hermanos, muchas de las guerras que han habido en todo el mundo han sido por palabras que se dijeron ásperamente. Y muchas de las cosas que pasamos hoy día en nuestros hogares es porque, hermanos, le damos rienda suelta a la lengua y pues, hermanos, dice la Escritura, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. También dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Hemos ofendido? Sí. Intencionalmente, no se preocupe, hay perdón también para eso. Hay perdón en Cristo para nosotros, hermanos. Pero nosotros que fuimos capaces de dañar, de lastimar, pensemos algo tan común, hermanos, entre los esposos: el desquite, el resentimiento, la venganza, aprovechar el momento para decir lo que se tiene que decir de forma apasionada. Eso, hermanos, si usted fue capaz de decirlo con intención, pues si usted es cristiano, tenga la intención también de pedir perdón. Y humille esa arrogancia corrupta que heredamos de nuestra naturaleza por Adán. Cuando Adán le escuchó a Satanás, le obedeció. Vamos a Proverbios 18:21. El que la ama
comerá de sus frutos. Miremos el versículo anterior, dice, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pensemos, hermanos, en un ejemplo. Acordémonos de aquel caso que está en Primera de Reyes, que dice que dos prostitutas se acercaron a Salomón. La una había perdido a su hijo, la otra había robado al hijo de la otra, y decía, no, este hijo es mío. ¿Qué dice Salomón, hermano? Salomón dice, tráigame la niña, póngamelo acá, tráigame una espada. Bueno, partámoslo. Hermano, Salomón saca la espada, va a cortar al niño en dos, y la mamá verdadera dice, no, no le haga eso, déselo a ella. Y la otra decía, sí, mátalo, o en dos, en dos. Salomón supo que era ella, hermano, y se lo dio. ¿Cómo se solucionó eso, hermanos? Con la lengua. Entonces hubo poder de vida. Hubo una sentencia con lo que se decía a favor de una persona que necesitaba ayuda. Entonces la lengua tiene poder de vida en eso. En un consejo a tiempo. En unas palabras de consuelo. En una asesoría. En su profesión. Y tiene el poder de muerte también. Pues hermanos, Simei fue a la ciudad de refugio y pasaron los años y un año le desobedeció la orden del rey y se salió y lo mandó a llamar. Venga. Yo le dije a usted muy claramente, ¿cierto?, que el día que saliera se moría. Y usted dijo que sí. Usted aceptó. Ahora por su propia boca va a morir. Benaía, hijo de Joiada, toma la espada y mata. Murió Simei, hermanos, porque la lengua tiene poder de muerte. Había hecho un trato muy claro con el rey y lo incumplió. Entonces sí tiene poder de la muerte, en ese sentido. No que si usted le dice algo a alguien, lo ató y lo maldijo. No, es que las palabras de una mamá quedó maldito para siempre. Hermanos, qué ridículo es. Eso es las supersticiones de nuestras raíces culturales, de cuando veníamos de Roma, que se nos enseñaba todo eso, que si un papá decía algo contra los hijos quedaba atado para siempre, quedaba bajo maldición. Hermanos, las palabras no tienen ese poder, solamente las de Dios. Y nosotros no somos diositos, no somos diositos, somos gusanitos. ¿Qué más capacidades tiene la lengua, hermanos? ¿Cuál es el poder de la lengua? Ya vimos, hermanos, que la lengua tiene poder de fuego. Tiene poder de fuego, tiene poder... Tiene otros poderes. ¿Qué más otros poderes tiene la lengua, hermanos? Hermanos, versículo 6, dice que tiene otro poder, que es el de inflamar la rueda de la creación. Esa, hermanos, es la frase más difícil de todo el libro de Santiago. Es bastante difícil de interpretar. Pero ¿qué significa esa palabra, esa expresión? La iglesia histórica, hermanos, ha llegado a esta conclusión a la luz de algunas expresiones judías, porque esto de la rueda de la creación es una expresión de los rabinos, que es algo así como decir el curso de la historia, ¿sí? El curso de los sucesos. Entonces la lengua inflama la rueda de la creación, o sea, con la lengua el curso de las cosas puede cambiar. Pensemos, hermanos, en un proyecto que se había hecho con anterioridad por parte de nosotros, pero alguien dijo algo que no era o fue ofensivo, alguien dice, pues ya no. Pongamos ese ejemplo, hermanos. Inflamó la rueda de la creación, cambió las cosas que se habían planeado porque se sintió ofendido o porque sí. Eso es. Entonces, hermanos, esos son los poderes de la lengua. Quema, tiene veneno, también inflama la rueda de la creación. Unas palabras pueden cambiar el curso de la vida de una persona, no porque tengan poder en sí mismas, sino porque la persona puede ofenderse de tal forma que pueda desviarse
o alejarse de usted por eso que usted dijo. Y hermanos, todos esos poderes, ¿de dónde vienen? Dice, Él inflama la rueda de la creación. ¿Y qué dice? En el 6. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo puede alguien decir que con el libre albedrío podemos salvarnos? O que la fe la produce en nuestro corazón tan hermoso y tan bondadoso. ¿Cómo alguien puede decir que con esa lengua corrupta y malvada, hermanos, inflamada por el infierno, alguien puede hacer la oración de fe para salvarse? Hay como una incongruencia, ¿cierto? Me pregunto cuál será el que tenga la razón. Pues hermanos, yo le creo a Santiago. Y Santiago está diciendo que la lengua es inflamada por el infierno, como lo que hemos estado hablando. La naturaleza de nosotros tiene todavía la semilla de la caída, la semilla de Satanás, que hemos hablado, por ejemplo, el orgullo. Esa semilla de Satanás la tenemos, hermanos, metido en nuestros miembros todavía. Y los miembros son un ejemplo de eso. Por eso dice inflamada por el infierno. O sea, hermanos, es incontrolable, porque las llamas del infierno hacen, hermanos, que nos impulsemos a hacer, o sea, somos inclinados a hacer lo malo. Nuestra naturaleza, hermanos, le encanta salir corriendo en dirección al infierno. Nuestra naturaleza quiere ir hacia allá. Le encantan los caminos de muerte. Pero Santiago quiere dejar claro, hermanos, cada árbol se conoce por su fruto, como le dice Mateo 7:16, ¿no? Nuestra naturaleza fue permeada por la tentación de Satanás, pero nosotros bendecimos a Dios. Así que si nosotros bendecimos a Dios, también debemos aprender a bendecir a nuestros hermanos con las palabras, digamos, las virtudes que vemos, las bendiciones que Dios nos da a través de ellos. Ellos fueron creados a imagen de Dios y más encima son hijos de Dios también. Pero Santiago dice, esto no debe ser así, hermanos míos. En el 12, ¿qué había dicho él? Así hablen, así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, nos comportamos, pero también hablemos teniendo en cuenta que seremos juzgados en el tribunal de Cristo. O sea que un cristiano sí puede llegar a tener en cierto modo dominio sobre la lengua. ¿En qué sentido? Como habíamos dicho, en que no es intencional cuando daña, y cuando lo hace, reconcilia, perdona, pide perdón. Ahora miremos 1:26 de Santiago. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de esa persona es vana. Eso lo hablábamos, hermanos. O sea que los cristianos sí somos capaces de llegar a domar esta lengua, hermanos, salvaje. Podemos ponerle brida, hermano. No le gusta, pues buscamos la manera de engancharlo, hermanos, y dominarlo en lo posible. Esa lengua, hermanos, se mueve hacia direcciones que el infierno la inflama que se mueva. Pero como cristianos no estamos controlados por el infierno. Todo lo contrario, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia es más poderosa, porque Cristo es la roca de nosotros. Estamos fundados sobre la roca. Cristo es nuestro Señor y Él nos dio su Espíritu Santo, y por Él somos capaces de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, dominio propio de ese miembro, hermanos. Podemos ponerle una brida
engancharle la brida, hermano, a esta bestia y poder llegar a tener cierto control para la gloria del Señor, porque somos hijos de Dios, porque somos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque somos primicias de Él, porque somos nacidos de nuevo, podemos controlar los efectos de esta bestia venenosa que habita en medio de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de fruto estamos dando, hermanos? Somos como una fuente de la cual sale agua dulce y a la vez amarga. Somos, hermanos, una fuente. Dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Corren de nosotros ríos de agua viva y también ríos de muerte. ¿Puede salir de nuestra boca agua salada y agua dulce a la vez? ¿La higuera puede producir aceitunas? En otras palabras, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Qué tipo de fuente es nuestra lengua? ¿Qué tipo de rama es nuestra lengua? Si usted quiere dar limones amargos, pues dedíquese a eso y piérdase. Pero si usted quiere dar frutos de bendición, dé frutos de bendición y crezca en ellos. Como dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. Casi todas las palabras de un pastor del siglo pasado llamado Ploy decía: el que no refrena su lengua participa en la contaminación espiritual, que solamente puede ser combatida por el Espíritu Santo y por la fe. Ya que el Espíritu dio en el día de Pentecostés otro tipo de lenguas, no eran del tipo de fuego que inflama y hace arder al mundo y lo consume, sino era un fuego que ilumina y calienta los corazones e incita al amor a Dios y al prójimo. Hermanos, si nuestra lengua bota fuego, pues Dios nos dio lenguas de fuego en Pentecostés, no para hablar sandeces, hermanos, sino para hablar palabras de calor fraternal para los hermanos. ¡Wow! Hermoso. Ese es el Señor. La cura para el mal, que tenemos, hermanos, es luchar para que con nuestra boca bendigamos a Dios, bendigamos a los hermanos. Cuando ofendamos, pedamos perdón, porque siempre lo hacemos, pero cuando se sienta ofendido, dígalo, porque como sabemos, nosotros muchas veces no nos damos cuenta. ¿Usted cómo sabe cuando ofendió a alguien? La única manera que usted se dé cuenta que ofendió a alguien es que lo haya hecho adrede. Pero si usted ofendió a alguien con palabras que no pensó que fueran a ofenderse, ¿cómo sabe? Pues toca que le digan: hermano, mire tal cosa, no entendí esto, no sé a qué se refiere, ¿por qué? No, hermano, ¿qué pasa? Ay, sí, yo estaba pensando otra cosa. Hermanos, esas cosas pasan en la iglesia, porque somos personas. Y al ser personas, esto estará vigente hasta siempre. Pero la única manera de solucionarlo es también con la lengua. Es decir, hablemos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Ella discierne nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Ella nos muestra, Señor, nuestras falencias y pecados. Ciertamente, Señor, yo he pecado mucho contra ti, y una de esas maneras es ofendiendo a mis hermanos. Yo te pido perdón, Señor, si yo lo he hecho adrede, con intenciones, como un perverso, Señor. Yo sé que en mi boca hay muerte y también hay vida, porque yo puedo dañar, ofender a mis hermanos. Te ruego que me ayudes con tu buen espíritu para que esta fuente de mi boca salga bendición solamente para ti y para mis hermanos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendice a mis hermanos que están al lado, Señor, y que están hoy aquí conmigo. Bendícelos, Señor. Bendícelos. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Yo te ruego que me perdones y doblegues y quebrantes mi arrogancia y mi orgullo, para que cuando yo ofenda, Señor,
y se me diga, yo pueda pedir perdón, Señor, y no ser reacio, terco ni obstinado. Ayúdame, Señor, porque esta lengua es inflamada por el infierno, pero tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, tú nos compraste, Señor, y realmente queremos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te damos todo honor y gloria a ti solamente, en el nombre de Jesús. Amén.